Los virus cambian constantemente a través de mutaciones. Cuando un virus tiene una o más mutaciones, se le denomina variante del virus original. Pero ¿cuáles son las precauciones que debemos tomar ante ellas? Esto lo desarrollarán a profundidad nuestros invitados en Análisis BNE, con el tema Actualización de la pandemia. Cómo la sociedad y la iglesia se enfrentan a las diferentes fases del COVID-19. Quédese con nosotros. Iniciamos. Muy buenos días, amados hermanos. Iniciamos Análisis BNE. En esta mañana, como lo hemos mencionado con anterioridad, estaremos dando una actualización sobre la pandemia. Hasta la fecha, hay 16.315 casos activos estimados. La letalidad es del 2.5 en nuestro país. ¿Cómo se está desarrollando y qué dicen las autoridades al respecto? Nosotros esta mañana queremos compartirle también acerca del ciclo escolar, una incógnita que muchos padres tienen hasta el momento. ¿Qué haré con mi hijo en este ciclo escolar? ¿Será que es presencial, virtual? Todo esto lo estaremos abordando en Análisis BNE y por supuesto la palabra del Señor nos dará una respuesta clara. Quédese con nosotros. Agradecemos también a Servicio para Sordos Latinos por acompañarnos en la interpretación para toda la comunidad con discapacidad auditiva. Para esta mañana quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Alvarado, especialista en epidemiología. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros para desarrollar este tema. Muy buenos días a todos y qué gusto poder compartir en este segmento con ustedes y definitivamente poder llevar información que sé que va a ser de mucha utilidad para estos tiempos que estamos viviendo. Así es, doctor. Queremos iniciar sabiendo cuál es el estado actual de la pandemia en nuestro país. Ok, pues actualmente, a pesar de todo lo que probablemente hemos tenido la influencia de que la pandemia pues se ha estado controlando, que ha estado disminuyendo y que ha estado controlada, pues es de tomar en cuenta algunos datos importantes. Ya bien lo decías en la introducción, que actualmente tenemos más de 16,000 casos que son activos. Es importante recalcar que si bien es cierto, tuvimos un periodo en el que la pandemia o los casos activos disminuyeron, y esto fue más o menos en el después del mes de septiembre, que tuvimos ese pico y repunte atribuido a la variable Delta. Hoy por hoy pues estamos viendo ya el impacto de toda esta disminución de las medidas de contención que se tuvo durante el mes de noviembre, diciembre, por todo lo que las actividades de estos meses conllevan. Y pues ahora volvemos ya a tener un repunte. Ya en estos días tuvimos por ejemplo, ya reportes de 1,800 casos en un día y pues así estamos. Mucho de esto probablemente atribuido a la variable Omicron. Pero algo que es importante también mencionar sobre esta evolución que ha tenido la pandemia en el país es que si bien es cierto al principio afectó a población de la tercera edad, adulto mayor, hoy por hoy pues seguimos siempre viendo el impacto de que la enfermedad está afectando a población relativamente joven. Estamos hablando de población entre los 20 a los 39 años, que actualmente representa el 65% de los casos. Y no está de más también mencionar que ya estamos viendo cierto impacto, aunque este ha sido todavía, gracias a Dios, pequeño, pero estamos hablando que alrededor de un 11% de casos en niños y en adolescentes, toda esta población menor de 18 años, también ya ha estado siendo reportado. Y bueno, eso nos pone a pensar de que la pandemia pues aún está vigente, que está activa, que el virus pues sigue circulando. Y si bien es cierto, la vacunación ahora ha venido a nuestro país, ha sido una estrategia pues que se ha estado implementando para evitar sobre todo la complicación grave. Es de mencionar que la cobertura de vacuna ha llegado alrededor del 50% de la población. O sea, todavía tenemos un rezago en cuanto a la cantidad de personas que deberían de optar a esa vacuna. Y bueno, y ahora que también ya se habló de la dosis de refuerzo para mejorar la protección que pueda tener contra variables nuevas que están surgiendo, esta dosis de refuerzo únicamente se le ha colocado alrededor del 8% de los que ya tienen ese famoso esquema completo. Entonces, el panorama general de la pandemia es que aún está activa, está vigente, el virus está circulando en el país y bueno, y como todo, también estamos prácticamente que importando todas las variantes que se están dando alrededor del mundo, están llegando a Guatemala.
Hablábamos del Omicron, que es una de las variantes que se ha escuchado a este principio de año en Guatemala. ¿Qué tan devastador es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Estamos en un real peligro como lo estuvimos al principio de la pandemia? Ok, esta pregunta es muy interesante y tal vez sí es bien importante poder detallarla y describirla con mucha claridad. Como todos sabemos, aquí en Guatemala pues ya hemos tenido circulación de al menos 7 de las variantes de las 11 que existen y que se han reportado. Pasamos desde beta, gamma, delta o como normalmente se le conoce, la variante de Inglaterra, la de Sudáfrica, la de Brasil, la de Perú y todo esto. Y hoy por hoy pues estamos prácticamente viviendo el embate por Omicron, ¿verdad? Que es la nueva variante que prácticamente tiene a todo el mundo nuevamente en este caos, por decirlo de una forma. Ahora lo importante es Omicron, la particularidad que tiene es que ha presentado 2 características importantes. La primera es que es sumamente contagioso. Si las variables anteriores, por ejemplo la Delta, que era la que más le habíamos tenido un poquito de respeto, era bastante contagiosa, Omicron prácticamente lo está superando en 3 o 4 veces más en su capacidad de poder producir. Sin embargo, a pesar de que se transmite mucho más rápido, la enfermedad que estamos viendo que produce hasta el momento han sido cuadros que son relativamente leves. Esto, y como les digo, es de tomarlo con mucha cautela y cuidado, es básicamente porque definitivamente la enfermedad está dando a una buena proporción de personas que ya han recibido la vacuna. Entonces la molestia pues ha llegado a ser congestión nasal, dolor de garganta, que son las principales características de esta nueva variante, el malestar corporal, a veces la fiebre, dolor de músculo y bueno, entonces ¿qué tan impactante ha sido y devastadora hasta el momento? En realidad lo impactante ha sido la cantidad de contagios que produce, que es sumamente elevada. O sea, una persona está expuesta hoy, adquiere la infección el día de hoy y va a presentar síntomas si es que los presenta en 2 o 3 días, cuando aún todavía las pruebas no son capaces de detectar la enfermedad. Entonces la persona puede transmitir el virus aún sin saber que ya está enferma. Y eso hace que el contagio sea mucho mayor, mucho más rápido. Pero el otro punto importante es que como los síntomas son muy parecidos al catarro, aquí en Guatemala al cambio de temporada que todos decimos, la enfermedad aún así pasa más desapercibida. Y entonces, pues nos puede dar la falsa sensación de que, bueno, sí es cierto, hay muchos casos, pero no todo se complica. Pero esto depende también si la persona que adquiere la enfermedad está vacunada o no está vacunada. Eso es algo de recalcarlo y es bien importante. Y otro punto también que tenemos que tomar en cuenta es que a la medida que el virus se va propagando o se transmite de una persona a otra, va adquiriendo cada vez más características o dicho de una forma muy común, va conociendo más a la persona a la que infecta y empieza a producir más variantes. Entonces, mientras más haya esa contaminación, ese intercambio de virus y que vaya pasando de persona a persona, más probable es que en algún momento surja otra variación. Y ese es uno de los aspectos que se trata de evitar, ¿verdad? Que el virus mute, que siga contagiando y que en algún momento pues obviamente tenga alguna consecuencia mayor. Exactamente. Eso precisamente quería interrogarle, doctor. ¿Es posible que en Guatemala en algún momento o en los próximos días o meses las variantes que se escuchan, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, que hace unos días se escuchaba del primer caso de flurona, esté en Guatemala en algún momento? Sí, esa es una realidad bastante cercana y es algo que tenemos que tener presente, sobre todo ahora por la globalización. O sea, todo el hecho de que ahora nosotros podemos estar ahorita nosotros estamos platicando aquí en Guatemala y prácticamente yo puedo estar ya en un par de horas en otro país, en unas 10 horas prácticamente cruzarme el Atlántico y estar en otro continente. Entonces, ese movimiento de personas, ese movimiento de comercio y todo lo que pues tenemos ahora con esta globalización nos pone en riesgo. O sea, uno de los marcadores que se usa mucho es estar viendo los países alrededor. Uno dice, bueno, México ya tiene tal variante, muy seguro que ya va a llegar a Guatemala, porque el paso para la frontera es tan sencillo como dar una caminadita de media cuadra y hay intercambio entre fronteras. Entonces sí, de hecho así fue como Omicron nosotros sospechamos que empezó a circular en el país desde el mes de diciembre, un poquito incluso antes,
por ese intercambio. Ya México había reportado casos de Omicron y pues ya lo único que quedaba era documentarlo y evidenciar que el problema ya estaba en Guatemala. Pero sí, o sea, lamentablemente estamos expuestos por todo ese intercambio que haya, que en algún momento todas esas variables lleguen a nuestro país. Muy bien, doctor. Se hablaba de la fuerza, de la magnitud de la variante. ¿Cuáles son los cuidados que deben de tener nuestros hermanos en casa? De repente han disminuido los cuidados, el relajamiento social. ¿Qué es lo que debemos hacer a partir de este momento? Ok. Esto es, creo que el aspecto más importante de todo y ahí sí, como nosotros sabemos, o sea, Dios tiene el cuidado de nosotros, los que somos sus hijos, pero no por eso nosotros también vamos a tomar una actitud imprudente o irresponsable y de no tener ese cuidado, porque al final existen principios que, como la mayordomía, o sea, si yo cuido mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, pues obviamente Dios en su infinita gracia y su misericordia pues nos va a ayudar y nos va a guardar a que estemos protegidos. En ese sentido, entonces, sí existen medidas que han demostrado que son efectivas para todo este tipo de infecciones y de todo lo que se dijo al final, o sea, al principio de echar desinfectante en los zapatos, en la ropa y todo, de todo lo que se pudo haber hablado en un momento, ahora ya sabemos que hay prácticamente 3 medidas que son las más importantes. La primera es el uso correcto y constante de la mascarilla. Una mascarilla que idealmente no debe ser de tela, sino que ya sea una quirúrgica, una KN95, una N95, que cubra nariz y boca, que tenga un buen sello y que se haga el uso correcto, o sea, no estarla manipulando, no estarla quitando cada rato, que cubra, como ya lo he dicho, nariz y boca. Entonces, esa es la primera medida. La segunda medida, y que junto con el uso de mascarilla ha minimizado el riesgo casi hasta un 0.01% de riesgo de contagio, es el distanciamiento físico. Y aquí es importante porque no estoy hablando de un distanciamiento social, como se ha dicho, de que uno entiende, bueno, socialmente me aparto, y no es eso. Simplemente es un distanciamiento físico. O sea, mientras menos contacto cercano tengamos entre personas, menos probabilidad hay de que el virus pueda transmitirse de una persona a otra. Y ese distanciamiento físico involucra también el evitar estar tocándonos los ojos, la nariz y la boca con las manos contaminadas. Y ahí viene entonces la tercera medida que ha evidenciado ser altamente eficaz, que es el lavado constante de manos o el uso constante de gel con alcohol. Se recomienda en este caso, ahora por todo esto de la pandemia, que el lavado de manos se practique por lo menos cada 2 horas. Uno debe estar, si tiene la oportunidad, pues estarse lavando con agua y jabón. Y el uso de alcohol en gel, que normalmente se recomienda que sea cada 15 o 20 minutos, por el hecho de que la película protectora que tiene el gel, pues en ese tiempo pues se degrada un poco, o bien cada vez que uno tiene contacto con objetos, con personas, con cualquier cosa que no sea que uno sepamos que no está con un riesgo de poder propagar el virus, pues tendríamos que hacer ese lavado con alcohol en gel. Entonces, las 3 recomendaciones que hay que seguir guardando es el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado constante de manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Y definitivamente vienen otras cosas como evitar reuniones grupales, y si se va a tener, pues tenerlas con el distanciamiento en ambientes bien ventilados, y con eso pues vamos a minimizar en mucho y en una gran medida la propagación de la enfermedad. A concluir esta entrevista, médicamente, ¿se ve un próximo cese de la pandemia? ¿Cómo consideran ustedes como médicos que esto se seguirá manejando? Ok, esto es interesante porque al final Omicron está reescribiendo todo lo que hemos aprendido en medicina. Sin embargo, se ha hablado mucho que por el ingreso de esta variable Omicron, probablemente ya el virus se está debilitando, está llegando a su final de la evolución y que probablemente se quede ya como un virus regular o endémico. Sin embargo, eso va a depender de 2 grandes factores. Uno, la vacunación. Mientras más personas estén inmunizadas o se estén vacunando, eso va a hacer que el virus tenga menos probabilidad de ser transmitido de una persona a otra. Va a bajar su tasa de transmisibilidad. Y segundo, es el hecho que en la medida que todos nosotros como población adoptemos esas medidas de contención, de cuidado y de bioseguridad, va a hacer que el virus también deje de estar pasando de persona a persona y nos va a disminuir la probabilidad de que siga mutando.
si yo en algún momento pues se quedara como o hablando de coronavirus como una enfermedad endémica que ya no va a tener una mutación tan rápida y tan impredecible como ha sido hasta el momento, es probable que en algún momento ya pues el cuerpo cree sus propias defensas, ahí sí que todo tiene un sistema muy lógico para poder generar esa protección y pues en algún momento la enfermedad va a ir bajando de frecuencia. Sin embargo, si seguimos con las altas tasas de transmisibilidad, con el aumento del número de casos y sobre todo con unas coberturas vacunales tan mínimas y tan bajas como las que actualmente se tienen, es probable que dentro de poco tendremos otra mutación y luego otra, tanto así como se ha dicho ahora, que aparentemente hay una por ahí que está surgiendo, que es el Deltacron, que es una mezcla entre dos ya variantes de COVID. Entonces, esos factores pueden determinar. O sea, le pedimos a Dios que esto vaya concluyendo ya, pero ahí nosotros jugamos un papel muy importante. Cada uno tenemos que contribuir a que el virus cese de estar propagándose de persona a persona. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros información esta mañana. Agradecemos su participación. Gracias por poder estar con ustedes y que Dios les bendiga y que pues Dios nos tenga guardados a todos y que podamos estar siempre. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros estamos muy contentos de poder compartir con usted información relevante acerca de la pandemia, una actualización, lo que sucede en nuestro país. Sabemos que el Señor tiene el control y nosotros continuamos con más. Al principio yo le comentaba acerca de las clases en línea. ¿Qué sucederá en este 2022? En el siguiente bloque conoceremos acerca de este tema. Mientras tanto, veamos la siguiente cápsula de información. Y para continuar con el desarrollo de este tema, a continuación el doctor Vicente Sánchez nos comparte cuáles son las características generales de las nuevas variantes del COVID-19, además de los cuidados que debemos tener. Digamos que la original es la Delta, ¿no? Que era aquella que se transmitía directamente a través de la saliva o a través del contacto de la saliva hacia los ojos o hacia las manos, hacia los ojos, hacia la boca, y que tardaba más o menos un periodo de 8 días de incubación y daba síntomas fundamentalmente respiratorios, que es lo que nosotros conocimos y vivimos durante todo el año antepasado y el año pasado. Pero al día de hoy tenemos nuevas variantes, particularmente la Omicron, que es una variante que es quizá mucho más contagiosa desde el punto de vista que la gente se contagia ya no en 8 días, sino en 2 días, en 3 días. La persona ya desarrolla síntomas y son síntomas más atípicos, es decir, ya no son solo respiratorios, sino además son síntomas gastrointestinales. Mucha gente tiene diarrea o se presenta con dolor de cuerpo y en muchas personas no se presenta ningún síntoma. Y esto lo hace más peligrosa desde el punto de vista de contagio, porque la persona al no sentir ninguna molestia, al no tener ningún síntoma, pues lo que va a presentar es el estado de portador, o sea, va a tener el virus, va a tener la enfermedad y la va a poder regar y prácticamente difundir hacia otras personas. No va a dar tal vez demasiadas molestias como la Delta, que sí podía dar muchas más complicaciones, pero sí es una forma viral de replicación asintomática. Esta variante Omicron sea de una manera más atípica, no tan clásica, no tan definida, pero de igual manera puede ser peligrosa en pacientes en población vulnerable. Repito, aquellas personas ancianas que tienen algún factor de riesgo, cualquiera de las variantes puede ser mucho más agresiva. En ese balance, creo que como cristianos tenemos que cuidarnos. Y cuidarnos va no solo de uso de la mascarilla. Usted me pregunta qué es lo más importante ahorita, es el uso de una buena mascarilla y el buen uso de la mascarilla, porque uno ha visto de todo, ¿verdad? Aquellas mascarillas que la gente se pone y básicamente no les cubre nada, o aquellos trapitos que realmente son transparentes o más son de adorno. Una buena mascarilla. Yo creo que una KN95 bien puesta debe ser lo mejor. Un buen cuidado de las manos, ¿verdad? Distanciamiento social. Yo considero que como creyentes tenemos que ser responsables, tenemos que cuidarnos. Eso no limita el que no tengamos fe en el Señor, es decir, no, una cosa no riñe con la otra. La palabra nos manda a ser responsables, a ser diligentes y que la fe sin obras es también muerta, ¿no? Continuamos con más de este tema.
un tema muy importante, actualización de la pandemia. En esta entrevista nos acompaña la licenciada Edna Portales de Núñez, viceministra técnica de Educación, para compartirnos acerca del ciclo escolar, cómo se estará manejando en este año 2022. Licenciada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por al programa Buenas Nuevas de Esperanza y Análisis BNE por este espacio que nos permite informar a la población. Quiero comentarle que efectivamente iniciamos el ciclo escolar para el sector privado el 14 de enero y para el sector público el 15 de febrero. Consideramos que es importante que todos como comunidad educativa sigamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Exactamente, muchísimas gracias por este recordatorio y por compartir con nosotros. En casa, muchos padres de familia están con la duda, ¿cómo va a ser virtual, presencial? ¿Podría platicarnos de esto, licenciada? Con mucho gusto. Recuérdense que el ente rector de salud en Guatemala es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y ellos han emitido el acuerdo ministerial 06-2022 en el que específicamente se hace referencia al tablero de alerta sanitaria para el Sistema Educativo Nacional y en ese sentido pues tenemos un tablero de alerta sanitaria que nos permite trabajar el modelo de entrega educativo. En ese sentido, el semáforo, el tablero, particularmente en el semáforo en rojo, van a estar a distancia. En el caso del tablero naranja, alerta naranja, amarilla y verde, vamos a estar en modelo híbrido, que implica el modelo híbrido, la entrega educativa es en casa y en clase. Ok, perfecto. ¿De quién, usted ya mencionaba, depende del Ministerio de Salud toda esta organización? ¿Cómo se ha preparado el Ministerio de Educación y los diferentes centros educativos para recibir en algún momento de manera presencial a los niños y garantizar su salud? Bueno, efectivamente quiero comentarles que lo que se ha requerido a los centros educativos, básicamente todos los centros educativos deben disponer de agua y jabón en condiciones y números adecuados para la higiene, el uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, preferentemente que no usen una mascarilla con válvula, lavar constantemente las manos, mantener el distanciamiento físico, tal y como lo decía el doctor hace un momento, no estamos hablando del distanciamiento social, sino que el físico. Tenemos que estar atentos a verificar el tablero de alerta sanitaria porque este está cambiando constantemente cada 15 días y por supuesto activar los protocolos de regreso seguro a clases del Ministerio de Educación. Ustedes los pueden ubicar en la página web del Ministerio de Educación y lo importante es que nosotros como directores, docentes, padres de familia, todos seamos responsables de cuidar esas medidas de bioseguridad. Buenísimo, es muy importante, licenciada. ¿Qué consejo usted podría darle a los padres de familia, de repente con la preocupación, ¿será que lo mando? ¿Cómo deben estar ellos ante estas situaciones? Bueno, particularmente creo que tenemos nosotros la ventaja es de que nuestros maestros están con un esquema completo el 91% está con un esquema completo de vacunación. Estamos también viendo el proceso de vacunación de niños de 12 a 17 años. Las organizaciones de padres de familia también están en el proceso de vacunación. Pero particularmente creo que es una corresponsabilidad, no solo como comunidad educativa, que implica padres de familia, docentes, y que creo que nosotros todos hemos tenido que aprender a usar la mascarilla, a usar la careta, a lavarnos constantemente las manos. Entonces es una corresponsabilidad no solo de los padres de familia, sino que también de toda la comunidad educativa en general. Exactamente, usted mencionaba algo muy importante, cada uno es como responsable de su propio cuidado y como cristianos sabemos que también somos responsables del cuidado de nuestro prójimo. En la Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo y eso implica cuidarnos para cuidarlos a ellos también. En este momento, ¿cómo se encuentra el semáforo? ¿Usted tiene información de la ciudad capital? Sí, en el caso del semáforo, en este momento está en el caso de la ciudad en rojo. Ah, ok. ¿Eso implica clases virtuales? Sí, es educación a distancia. A distancia. Que siempre estamos con base en la entrega educativa del modelo híbrido. Muy bien, perfecto. Gracias, licenciada. Para nosotros es bien importante poder compartir esto con los padres de familia. Si alguno tuviera alguna duda, que quizá no tiene muy clara la información, ¿a dónde puede comunicarse? Cada centro educativo tiene la responsabilidad de informar a los padres. Ellos tienen que buscar la información, cómo se está manejando esta entrega de información.
Sí, recordemos que tal y como les informaba, nosotros estamos actualizando, el Ministerio de Salud actualiza constantemente la información cada 15 días. Ahorita tenemos la actualización hasta el 23 de enero y lo importante es mantener esa comunicación de manera que pues tenemos que estar atentos. Si la situación cambia de amarillo, de naranja a rojo, entonces definitivamente continuamos con la educación a distancia. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Están preparados ante un posible nuevamente brote, algún repunte en donde todas las escuelas tengan que volver a estar desde casa? ¿Están preparados ustedes para estas circunstancias? Sí, quiero comentarle que de hecho nosotros tuvimos ya la experiencia el año recién pasado, donde tuvimos varias escuelas que estaban en alerta amarilla y que sí tuvimos la posibilidad de trabajar de manera presencial, y creo que nos hemos hecho tan responsables. De hecho, creo que hay que reconocer el papel del maestro en el trabajo que realizó a nivel comunitario, y efectivamente estuvimos con los estudiantes a nivel presencial y no tuvimos un rebrote tal y como usted lo manifiesta, sino que tuvimos todos los cuidados. Creo que ahí es donde yo insisto que tenemos que tener la responsabilidad todos, y por supuesto es algo que hemos tenido que aprender. Esta pandemia lo que nos ha dado es una serie de desafíos, acostumbrarnos a la mascarilla, como le decía, que no lo usamos, pero y el hecho del constante lavado de manos, el uso de la gel, el que se cumplan con los protocolos, porque afortunadamente el protocolo dice exactamente qué es lo que el director, la dirección departamental, los docentes, los padres de familia tienen que realizar, y creo que es un aprendizaje conjunto y es una responsabilidad que todos tenemos que aplicar, que se cumplan realmente los protocolos a nivel de la escuela. Y por supuesto seguimos trabajando en las burbujas de tal manera que nosotros tengamos que cumplir con el distanciamiento físico que nos prácticamente instalamos en el protocolo de regreso seguro a clases. Perfecto. Esa experiencia que han tenido, también la han tenido con los padres de familia. ¿Cuál es la respuesta de ellos ante sus disposiciones? Bueno, yo creo que en ese sentido los padres de familia pues han acompañado a los niños a la escuela, los que estuvimos el año pasado en presencial. Hoy creo que ustedes pueden revisar en las redes, los padres de familia también están anuentes a que los niños regresen a clases. Creo que todos están con ese entusiasmo. Ustedes pueden revisar prácticamente cuáles son los comentarios de algunos padres de familia en función de ese regreso seguro a clases. ¿Las universidades también se rigen a sus disposiciones? ¿Cómo trabajan esta parte? Quiero comentarles que de acuerdo a lo que está estipulado en la Constitución Política de la República, la rectoría de las universidades no la tiene el Ministerio de Educación, sino que ellos tienen sus disposiciones a nivel particular por ser sedes autónomas. Perfecto. Licenciada, para ir concluyendo este tema, ¿pueden dirigirse a nuestros televidentes y hacer una invitación a que puedan iniciar este ciclo escolar confiando en Dios y con toda la actitud y no dejarse vencer por un virus que seguramente desaparecerá y conforme al Señor se hará su voluntad? Bueno, pues gracias a este espacio e invitar realmente a los padres de familia, a los estudiantes. Vamos a tener la posibilidad de tener un retorno seguro a clases con responsabilidad, todos cumpliendo con las medidas de bioseguridad, docentes, padres de familia, estudiantes. Es la oportunidad de dar gracias a Dios que hoy estamos todos aquí reunidos y que tengamos la posibilidad también de encontrarnos nuevamente en las aulas, compartiendo todos los días y el proceso de aprendizaje. Un agradecimiento también especial a los maestros que han hecho una ardua labor durante este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias, licenciada, por compartir esta mañana con nosotros. Estuvo desarrollando el tema Edna Portales de Núñez, viceministra técnica de Educación. La invitación está hecha, mi hermano. Si usted necesita más información, diríjase a las redes sociales y página web del Ministerio de Educación para obtenerla. Puede allí ver usted las especificaciones y confiar primeramente en el Señor para que este año
pueda guardar y entrarle con todo a la educación de sus hijos. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones a ustedes también. Amén. Nosotros continuamos con más de Análisis BNE. En el siguiente bloque estaremos conociendo cómo la iglesia se ha preparado, cuál es su perspectiva y cómo seguirá compartiendo la palabra del Señor en medio del brote de variantes del COVID-19. Adelante. ¿Es normal que el cristiano sienta miedo por el COVID-19 y sus variantes? El doctor Miguel Núñez nos comparte acerca del tema. Continuamente nosotros vivimos frente a una realidad. Número uno, el cristiano experimenta temor y hasta pánico en ocasiones frente a diferentes circunstancias. Número dos, la palabra nos dice de manera reiterativa, no temas, no temas, no temas. La pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿qué hago cuando yo no puedo ayudar mi temor? Bueno, el temor yo creo que es algo que es directamente proporcional a la fe que yo he depositado en Dios, por un lado, pero no solamente a la fe que yo he depositado en Dios, sino al concepto que yo tengo de la soberanía y el control que Dios tiene. En la medida en que tú estás más convencido, no simplemente teológicamente, sino también emocionalmente, existencialmente, que tú estás convencido de que verdaderamente Dios tiene control de cada átomo, de cada molécula, de cada vida, de cada acontecimiento, de cada evento que ocurre, ha ocurrido, puede ocurrir en la historia de la humanidad. En la medida en que tú al mismo tiempo entiendas que Dios conoce todo lo que fue, todo lo que pudo haber sido, todo lo que será y todo lo que podría ser, en la medida en que verdaderamente eso forme parte de tu entendimiento y lo creas no solamente cerebralmente, sino a nivel de tus emociones, en esa misma medida tú estarás tranquilo, porque tú sabes que el virus, este virus, otro virus o un ataque cardíaco solamente puede acontecer después que Dios haya dado permiso. Es muy sencillo. Cristo dice en el Sermón del Monte que 2 pajarillos no pueden caer al suelo sin su consentimiento. Entonces, ¿cómo es posible que 2 pajarillos no puedan caer al suelo sin el consentimiento de Dios y que 200,000 personas se puedan morir como efecto de un coronavirus y que Dios no tenga nada que ver sobre eso, ni haya dado permiso para eso, ni tenga control sobre eso? Es una imposibilidad, porque nosotros valemos obviamente mucho más que esos 2 pajarillos, pajarillos que la gente incluso a veces mata y se come. Te das cuenta hasta dónde está la diferencia entre el ser humano y el reino animal. Entonces, el temor lamentablemente es algo humano, pero no es algo que Dios entiende. Deberíamos experimentar si verdaderamente creyéramos. Una y otra vez, Cristo le llama la atención a sus discípulos y les dice hombres de poca fe. Y con cierta frecuencia se lo dijo en el contexto de haber experimentado temor. Yo creo que lamentablemente muchos cristianos afirman creer cosas que ellos en el fondo verdaderamente no creen. Y eso es uno de los problemas, que Dios nos ha llamado no a recitar doctrinas, sino a ser transformados por doctrinas que hemos llegado a creer. Y eso es algo que nosotros necesitamos reconocer. Yo creo que es algo que necesitamos, por lo cual necesitamos pedir perdón. Y al mismo tiempo nosotros necesitamos saber que Dios es el que nos puede dar la tranquilidad y la serenidad para pasar por tiempos de dificultades sin experimentar dicho temor. Obviamente, hay algunos temores que son inconscientes. ¿Qué yo quiero decir con eso? Tú vas caminando por una acera y de repente un perro sale de un patio, se escapó y viene hacia arriba de ti. Tú ni tiempo has tenido para reflexionar acerca de la realidad de lo que está ocurriendo, de manera que hay una experiencia de temor. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido con eso? Lo que ha ocurrido es que tu cuerpo ha liberado hormonas de alerta, así es como se llaman, adrenalina, cortisol. Esas hormonas aceleran el corazón, te hacen sudar, te dan esa sensación de temor, de ansiedad, tus pupilas se dilatan, pero todo lo que Dios ha hecho con eso es preparar el cuerpo para la acción. Entonces, eso es algo que ocurrió de forma sorpresiva. Eso es diferente a una enfermedad que está en la comunidad, que todavía no ha llegado a ti, que tú no la ves venir, sino que simplemente está ahí, que tú puedes reflexionar, puedes pensar,
Dios es soberano, Dios está en control, mis días están contados, sermón del monte otra vez, nadie puede agregar ni siquiera una hora a su vida con preocuparse. Y entonces luego de esa reflexión decir, ok, pues Dios está en control de mi vida, yo puedo relajarme, voy a ser prudente, voy a ser responsable, no voy a tomar riesgos innecesarios, pero que sea la voluntad de Dios y no la mía. Amados hermanos, continuamos con más, ya el último bloque de análisis BNE para esta mañana. Hemos conocido la perspectiva médica, educativa, y ahora queremos saber cómo la Iglesia ha experimentado la pandemia del COVID-19 y ahora sus variantes. Y para ello nos acompaña el pastor Jorge Ovalle, vicepresidente de la Alianza Evangélica de Guatemala. Pastor, muy buenos días. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a cada uno de los que sintonizan esta bendita señal y estamos aquí para servirles. Buenísimo, gracias pastor por acompañarnos y por poner en contexto a la población acerca de cómo la Iglesia ha vivido, ha experimentado. La primera pregunta que yo quisiera hacerles es el impacto de la Iglesia al reabrir los templos. Cómo nuevamente ustedes se encuentran con este panorama de estar casi 2 años sin servicios regulares y ahora con la noticia que hay variantes. ¿Se han preparado también para ello? Sí, bueno, el impacto de las iglesias en reabrir los templos, primero tenemos que decir que la iglesia nunca cerró. La iglesia de Cristo siempre siguió funcionando aún en el tiempo más fuerte de la pandemia, porque simplemente hayamos formas alternativas de llevar la palabra de Dios, de estar pendientes los unos de los otros, sin cerrar realmente la comunidad cristiana, ¿verdad? En su funcionamiento. Hubo momentos en que los templos cerraron, creo que podríamos decir, las construcciones donde tenemos nuestros cultos de adoración y alabanza a Dios cerraron por motivos de esta pandemia. Pero creo que nos enseñó mucho quiénes somos como iglesia. La iglesia no son los edificios, la iglesia somos todos nosotros. Pero sí necesitamos esa comunión y ese estar en comunidad, porque la iglesia siempre es comunidad. Cuando se reabrieron los templos nuevamente, después de un breve tiempo, porque realmente la iglesia solo un breve tiempo fue llamada a cerrar por disposiciones gubernamentales, regresamos. Yo creo que fue un impacto positivo, porque muchas personas necesitaban ese apoyo espiritual, ese volver a retomar la comunión con los hermanos, y que es muy importante y es necesario. Simplemente regresamos con mayores prevenciones, podríamos decir, para cuidar a las personas que llegan a los lugares de adoración. Perfecto. En el porcentaje de iglesias que cubre Alianza Evangélica en Guatemala, ¿existió algún templo que definitivamente por las circunstancias ya no reabrió? ¿Sucedió algo diferente? ¿Sí tuvieron estos casos específicos? Bueno, podríamos decir que en diferentes iglesias nos hemos enterado de algunas iglesias que por motivo de cierre de tanto tiempo ya no pudieron reabrir, digamos, en el pago de sus locales o qué sé yo, los locales de iglesias. Pero en general podríamos decir que la iglesia soportó esta crisis mundial y seguimos funcionando. Claro, algunas nos ha tocado podernos adaptar a ciertas circunstancias de comunicación, el uso de redes y tantas otras situaciones que algunos lo habíamos dejado de lado, pero fue necesario implementarlas en este tiempo. Perfecto. Hemos escuchado ahora de la variante Omicron, estuvimos hablando en el primer bloque de su potencia al contagio. Si llegara a venir o ingresar alguna otra, ¿ustedes ya están preparados para reaccionar? Están, no hablando espiritualmente, hablándolo terrenalmente, hablándolo profesionalmente, prácticamente, ¿ustedes están listos para reaccionar ante estos casos? Bueno, yo creo que esa es una pregunta cómo reacciona a nivel mundial esto. Cuando vino la pandemia por primera vez estábamos, pues ninguno sabía exactamente cómo reaccionar ante estas situaciones. Luego ya de 2 años de estar lidiando con esta pandemia, pues creo que hemos aprendido.
tenemos experiencia, ¿no? Eso no quiere decir que nos sintamos que ya superamos todo, pero creo que tenemos mucho más experiencia, y en este caso hablando como iglesia, de cómo sobrellevar este tipo de situación. Creo que la experiencia nos ha llevado a implementar los protocolos, esos protocolos de bioseguridad, que en la gran parte de la iglesia la estamos llevando a cabo, porque creo que una de las cosas que nos motiva es cuidar a las personas que asisten a las congregaciones. Eso es un hecho fundamental para nosotros, y cuidarnos con los protocolos como el tapabocas o la mascarilla, la limpieza de manos, la distancia que tenemos que guardar los unos con los otros. Son cosas que ya prácticamente ya se han vuelto parte del quehacer de la iglesia. Vendrán variantes, y yo creo que seguirán, por lo que yo entiendo científicamente, seguirán habiendo variantes. Pero me dijiste que no tocáramos la parte espiritual, pero creo que es importante en esta situación, porque vendrán amenazas, pero la iglesia tiene que estar lista, la iglesia no tiene que vivir en un temor. Nosotros, el único temor que nos habla la Biblia es el temor a Dios. Y luego de esto, pues tenemos que tener la prudencia, observar todas las medidas de seguridad para cuidarnos los unos a los otros, pero caminar sin temor en el poder de Cristo Jesús. Exactamente. Tomar en cuenta, yo lo mencionaba en el segmento anterior, el amor por el prójimo es muy importante en esta situación, porque si me cuido yo, cuida a los demás, y creo que una iglesia que ama, una iglesia con amor puede llevar y compartir la palabra del Señor con todas las acciones. Estas disposiciones, estos cuidados, todos los protocolos que se han manejado en las iglesias como Alianza Evangélica han tomado el tiempo, o hay un departamento específico, si así se puede llamar, para evaluar y para supervisar que sí se estén cumpliendo en las iglesias? No, nosotros como Alianza Evangélica, nuestra función fue cuando inició esta pandemia, y en el año 2020, que ya tuvimos contacto con el gobierno, cómo hacer, porque sabíamos que el impacto que estaba teniendo en iglesias. De hecho, fuimos la primera organización cristiana que presentamos un protocolo. Nos asesoramos, obviamente en este momento no teníamos todo el conocimiento, pero nos asesoramos con profesionales para presentar el primer protocolo para las iglesias ante el gobierno. Y luego también fuimos parte de otro mover dentro de la iglesia cristiana para presentar protocolos nuevamente. Lamentablemente esos protocolos no fueron tomados en cuenta cuando dieron las disposiciones gubernamentales, pero sí estábamos sumamente interesados en cuidar y llevar estos protocolos. Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues primero hemos sido voceros de los protocolos, hemos querido concientizar a la iglesia en cuanto al uso de los protocolos para cuidado de nosotros mismos, y la Alianza Evangélica de Guatemala promueve, apoya, ayuda a la Iglesia de Cristo en cuanto a todo esto, pero no somos un ente fiscalizador de la iglesia. Simplemente somos apoyo, motivamos, damos la información necesaria para que cada uno tome en cuenta esos protocolos y los ponga en práctica en sus iglesias. Perfecto. Para la iglesia, ¿qué es más importante, pastor? Quiero dejar la pregunta así. ¿Qué es más importante para que usted pueda explicarnos cuál es la tarea, qué es lo que ustedes quieren realizar en este proceso de pandemia que estamos viviendo, que aún no se le ve fin humanamente, pero sabemos que el Señor tiene el control, pastor? Bueno, yo creo que primero teníamos que ver que para la iglesia cristiana, ¿qué es lo más importante? Pero creo que obviamente lo más importante para nosotros es ser como Cristo. Eso es lo más importante. Y llevar el mensaje de Cristo, el mensaje de las buenas nuevas a toda criatura, a toda persona. Esa es nuestra función y nuestra forma más importante, ser como Cristo y llevar el mensaje de Cristo. Pero hay dos mandatos principales de Cristo, que es el amar a Dios, y en ese orden, el amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y el amar al prójimo como a nosotros mismos. En estos dos mandamientos se engloba todo el quehacer y el ser y el quehacer de la iglesia. Y podríamos ver, planteándolo en la pandemia, que el amor al prójimo está englobado en esa parte. Porque obviamente nosotros como pastores, nosotros como miembros de la iglesia, queremos amarnos. Amarnos quiere decir cuidarnos,
es decir, protegernos, es querer lo mejor para el otro, ¿verdad? La regla de oro, haz lo que quieras que te hagan a ti, hazlo a los demás. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Que estemos sanos, que estemos saludables, que estemos en paz con Dios y en paz con los demás. Y eso nos lleva al cuidado. Eso nos lleva a que tenemos que tener cuidado los unos de los otros, protegernos, tratar de evitar tener contagios. Y si tú sabes que estás contagiado, obviamente, pues apartarte, tener un tiempo de apartarte para no llegar a los demás y causar problemas. Y como dirigentes de la Iglesia de Cristo, creo que una de las cosas importantísimas es cuidar al rebaño, ¿no? Esto no viene por un tema de querer tener a toda la gente solo por querer tenerla, no. Es porque vamos a bendecir a las personas. Perfecto, es bien importante lo que usted menciona, Pastor. Y ya para concluir en estos pocos minutos que quedan, yo quisiera darle a usted el privilegio de poder orar, de poder dirigirnos en oración. Guatemala necesita sanidad, tanto espiritual como en el contexto que estamos viviendo de la pandemia. Y quisiera, Pastor, que tomara algunos minutos para poder dirigirnos en oración. Con mucho gusto, claro que sí. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículos 6 y 7. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Tenemos que saber que el mundo tiene, y la ciencia tiene una sabiduría y tiene un conocimiento, pero que más allá de esa sabiduría y conocimiento, nosotros confiamos en Dios y hoy vamos a clamar, porque dice que Él nos puede traer sanidad, pero hay una cosa importante, también medicina. Sanidad y medicina. La sanidad viene de lo alto y dice, y los curaré. Y hoy vamos a orar para que el Señor nos cure de toda enfermedad, pero dice más, y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a clamar que en este tiempo también venga revelación de paz. La revelación de paz solo viene a través de Jesucristo. Y si me permites, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, de acuerdo a tu palabra, oramos, Señor. Oramos, Señor, para que venga esa sanidad, Señor. La sanidad que es algo que viene del cielo, Señor. Hoy clamo, Señor, por todos aquellos que están sufriendo enfermedad. No solo de COVID, Señor, sino todos aquellos que están sufriendo de una enfermedad. Padre, que en el nombre de Jesús, hoy el poder sanador de Cristo se presente allí en tu vida y venga sanidad en el nombre de Jesús. Él trae sanidad y también trae medicina para tu cuerpo. Padre, tú dices aquí que nos curarás y nos vas a revelar la abundancia de tu paz y de tu verdad. La paz es Cristo, que vino a ser la paz para con Dios. Y hoy te digo en el nombre de Jesús que si tú hoy no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, este es el momento de creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que crees que Él murió en la cruz de Calvario en tu lugar, porque eso va a traer paz a tu corazón y vas a conocer la verdad que te hace libre, más allá de la sanidad del cuerpo, más allá de la curación de nuestra enfermedad. Tenemos una esperanza viva que trasciende esta existencia terrenal y llega a la eternidad. Y eso es conocer a Dios a través de Jesucristo. Y hoy, en el nombre de Jesús, venimos proclamando esta verdad y proclamando que nuestro Dios es poderoso para sanar toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor, por acompañarnos, por dirigirnos en oración y por traernos información acerca de la iglesia y cómo se está manejando en este 2022. Gracias, que Dios les bendiga y saludo a todos los que nos han visto. No tengas temor, tómate de la mano de Cristo, sé prudente y anda con sabiduría en el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Amén, muchísimas gracias. Amados hermanos, aquí terminamos con Análisis BNE. Lo esperamos en un siguiente segmento con un tema muy importante. Que el Señor les bendiga.